La historia del cristianismo por Justo González. Capítulo 1 Cristianismo e historia. Aconteció en aquellos días, que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado. Lucas 2.1. Desde sus mismos orígenes, el Evangelio se injertó en la historia humana. De hecho, eso es el Evangelio, las buenas nuevas de que en Jesucristo Dios se ha introducido en nuestra historia, en pro de nuestra redención. Los autores bíblicos no dejan lugar a dudas acerca de esto. El Evangelio de San Lucas nos dice que el nacimiento de Jesús tuvo lugar en tiempo de Augusto César, y siendo Cirenio gobernador de Siria, Lucas 2.2. Poco antes, el mismo evangelista coloca su narración dentro del marco de la historia de Palestina, al decirnos que estos hechos sucedieron en los días de Herodes, rey de Judea, Lucas 1.5. El Evangelio de San Mateo se abre con una genealogía que enmarca a Jesús dentro de la historia y las esperanzas del pueblo de Israel, y casi seguidamente nos dice también que Jesús nació en días del rey Herodes, Mateo 2.1. Marcos nos da menos detalles, pero no deja de señalar que su libro trata de lo que aconteció en aquellos días, Marcos 1.9. El Evangelio de San Juan quiere asegurarse de que no pensemos que todas estas narraciones tienen un interés meramente transitorio, y por ello comienza afirmando que el Verbo que fue hecho carne en medio de la historia humana, Juan 1.14, es el mismo que era en el principio con Dios, Juan 1.2. Pero después todo el resto de este Evangelio se nos presenta a modo de narración de la vida de Jesús. Por último, un interés semejante puede verse en la primera epístola de San Juan, cuyas primeras líneas declaran que lo que era desde el principio es también lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado, y palparon nuestras manos, Juan 1.1. Esta importancia de la historia para comprender el sentido de nuestra fe no se limita a la vida de Jesús, sino que abarca todo el mensaje bíblico. En el Antiguo Testamento, buena parte del texto sagrado es de carácter histórico. No solo los libros que generalmente llamamos históricos, sino también los libros de la ley, por ejemplo, Génesis y Éxodo, y de los profetas nos narran una historia en la que Dios se ha revelado a su pueblo. Aparte de esa historia, es imposible conocer esa revelación. También en el Nuevo Testamento encontramos el mismo interés en la historia. Lucas, después de completar su Evangelio, siguió narrando la historia de la Iglesia cristiana en el libro de Hechos. Esto no lo hizo Lucas por simple curiosidad anticuaria. Lo hizo más bien por fuertes razones teológicas. En efecto, según el Nuevo Testamento, la presencia de Dios entre nosotros no terminó con la ascensión de Jesús. Al contrario, el propio Jesús les prometió a sus discípulos que no les dejaría solos, sino que les enviaría otro Consolador, Juan 14.16-26. Y al principio de Hechos, inmediatamente antes de la ascensión, Jesús les dice que recibirán el poder del Espíritu Santo, y que en virtud de ello les serán testigos hasta lo último de la tierra, Hechos 1.8. La venida del Espíritu Santo en el día de Pentecostés marca el comienzo de la vida de la Iglesia. Por lo tanto, lo que Lucas está narrando en el libro que generalmente llamamos Hechos de los Apóstoles no es tanto los Hechos de los Apóstoles como los Hechos del Espíritu Santo a través de los apóstoles. Lucas escribe entonces dos libros, el primero sobre los Hechos de Jesucristo, y el segundo sobre los Hechos del Espíritu. El segundo libro, empero, casi parece haber quedado inconcluso. Al final de Hechos, Pablo está todavía predicando en Roma, y el libro no nos dice qué fue de él ni del resto de la Iglesia. Esto tenía que ser así, porque la historia que Lucas está narrando necesariamente no ha de tener fin hasta que el Señor venga. Naturalmente, esto no quiere decir que toda la historia de la Iglesia tenga el mismo valor o la misma autoridad que el libro de Hechos. Al contrario, la Iglesia siempre ha creído que el Nuevo Testamento y la Edad Apostólica tienen una autoridad única. Pero lo que antecede sí quiere decir que, desde el punto de vista de la fe, la historia de la Iglesia o del cristianismo es mucho más que la historia de una institución o de un movimiento cualquiera. La historia del cristianismo es la historia de los hechos del Espíritu entre los hombres y las mujeres que nos han precedido en la fe.
A veces en el curso de esta historia habrá momentos en los que nos será difícil ver la acción del Espíritu Santo. Habrá quienes utilizarán la fe de la Iglesia para enriquecerse o para engrandecer su poderío personal. Otros habrá que se olvidarán del mandamiento de amor y perseguirán a sus enemigos con una hazaña indigna del nombre de Cristo. En algunos periodos nos parecerá que toda la Iglesia ha abandonado por completo la fe bíblica, y tendremos que preguntarnos hasta qué punto tal Iglesia puede verdaderamente llamarse cristiana. En tales momentos, quizá nos convenga recordar dos puntos importantes. El primero de estos puntos es que la historia que estamos narrando es la historia de los hechos del Espíritu Santo, sí, pero es la historia de esos hechos entre gentes pecadoras como nosotros. Esto puede verse ya en el Nuevo Testamento, donde Pedro, Pablo y los demás apóstoles se nos presentan a la vez como personas de fe y como miserables pecadores. Y, si ese ejemplo no nos basta, no tenemos más que mirar a los santos de Corinto a quienes Pablo dirige su primera epístola. El segundo punto que debemos recordar es que ha sido precisamente a través de esos pecadores y de esa Iglesia al parecer totalmente descarriada que el Evangelio ha llegado hasta nosotros. Aún en medio de los siglos más oscuros de la vida de la Iglesia, nunca faltaron cristianos que amaron, estudiaron, conservaron y copiaron las Escrituras, y que de ese modo las hicieron llegar hasta nuestros días. Además, según iremos viendo en el curso de esta historia, nuestro propio modo de interpretar las Escrituras no deja de manifestar el impacto de esas generaciones anteriores. Una y otra vez a través de los siglos el Espíritu Santo ha estado llamando al pueblo de Dios a nuevas aventuras de obediencia. Nosotros también somos parte de esa historia, de esos hechos del Espíritu.